Efraín. En realidad estoy muy agradecido con los hermanos que abrieron la ventana un poco, porque debo decirles que me estaba asando desde hoy acá. Pero ya se siente un poquito más la brisa. Quisiera decirles, hermanos, de que este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para traer esta mañana es para todo el mundo. A veces nosotros pensamos que el mensaje es solo para cierta parte de la iglesia, pero este mensaje, hermanos, quiero que sepan que es un mensaje que lo necesitamos todos, desde los niños, los jóvenes, los adultos, los de edad mediana, todos, hermanos, necesitamos de este mensaje. Quisiera invitarlos a que ahí mismo donde estamos podamos inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amante Dios, te damos gracias de todo corazón, Señor, nuevamente por la bendición de permitirnos, Señor, estar en tu templo de oración, rogándote, Señor, que puedas abrir nuestros corazones al influjo de tu Espíritu Santo, para que este mensaje que traes hoy, Señor, que podamos atesorarlo como debe ser y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bendícenos con el poder de tu Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica, hermanos, nos está hablando de un evento que nosotros conocemos mucho y nos dice de lo siguiente, y se lo voy a leer nuevamente, según mi versión, dice: ya era alrededor del mediodía y la tarde se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Todos conocemos eso, hermanos. La vida, hermanos, comienza con la muerte. Quizás el principio más fundamental y único a la vida cristiana es que comienza con la muerte. De hecho, con dos muertes. En primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz hace posible nuestra nueva vida, libre del dominio de Satanás, según Colosenses 1:13 y 14, libre de la condenación del pecado, según Romanos 8:1, libre de la muerte, que es el castigo del pecado, Romanos 6:23. Además, trae reconciliación con Dios y los humanos. En segundo lugar, la muerte del yo hace posible que tomemos la vida que Cristo ofrece. En tercer lugar, como resultado de lo anterior, caminamos en novedad de vida. La cruz se encuentra en el centro del plan divino de salvación. Sin ella, Satanás y sus fuerzas demoníacas no serían vencidas. El problema del pecado no habría sido resuelto y la muerte no habría sido aplastada. El apóstol nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el pasaje más conocido de la Biblia. Si el amor de Dios concibió y dio origen al plan de salvación, la ejecución del plan explica en la segunda parte del pasaje que ha dado a su Hijo unigénito. Lo extraordinario del don de Dios no es que dio a su Hijo, sino que lo dio para morir por nuestros pecados. Sin la cruz no habría perdón de pecados, ni vida eterna, ni victoria sobre Satanás. A través de la muerte en la cruz, Cristo triunfó sobre Satanás. Desde las fieras tentaciones en el desierto hasta la agonía en el Getsemaní, Satanás dirigió ataques contra el Hijo de Dios para debilitar su voluntad, para hacer que su misión fracasara.
para hacerlo desconfiar de su padre y para presionarlo a desviarse del camino de apurar la copa amarga del pecado. La humanidad por medio de un sacrificio vicario. La cruz fue el asalto final. Allí Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaba presente para llevar a cabo la gran guerra contra Dios hasta el fin, con la esperanza de que Cristo descendiera de la cruz en ese momento y dejara de cumplir el propósito redentor de Dios de ofrecer a su Hijo como un sacrificio por el pecado. Juan 3:16. Pero Cristo, al entregar su vida en la cruz, destruyó el poder de Satanás, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Sobre la cruz la batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le había conquistado la victoria como vencedor. Le había conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. La descripción gráfica del apóstol en Colosenses es digna de notarse. En primer lugar, Cristo despojó a los principados y potestades. El término griego sugiere que los dejó sin nada. Gracias a la cruz, Satanás ha sido despojado de todo su poder demoníaco sobre el pueblo de Dios, siempre y cuando éste coloque su confianza en aquel que ganó la victoria sobre la cruz. En segundo lugar, la cruz hizo de Satanás y sus colaboradores un espectáculo público ante el universo, quien una vez se ufanaba de que iba a ser como el Altísimo, según Isaías 14:14, ahora ha sido hecho un espectáculo cósmico de vergüenza y derrota. El mal ya no ejerce poder sobre los creyentes, los que han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses 1:13. En tercer lugar, la cruz ha asegurado la victoria final escatológica sobre Satanás, el pecado y la muerte. Por tanto, la cruz de Cristo se ha transformado en un instrumento de la victoria de Dios sobre el mal. Hermanos, lo que acabamos de escuchar es algo real. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba exhalando su último suspiro, le estaba quitando toda la potestad que tenía Satanás. Echó por tierra su reino. En el mundo ha sido testigo de dos eventos, los eventos más importantes para la humanidad. El primero, el nacimiento del Redentor. El segundo, la pasión de Cristo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. En estos días, el mundo cristiano se dispone a celebrar este segundo evento, pero al igual que el primero, está tan tremendamente comercializado que ya no se sabe qué se está celebrando. Si la dádiva divina de la salvación por medio de Jesús, o las más bajas pasiones del hombre inducido por Satanás, que ya está vencido, como lo mencionamos anteriormente. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si ustedes se dan cuenta, en el plan divino para la salvación del hombre, cuando ingresó el pecado en el mundo, el plan divino fue traer un Salvador. Ningún hombre, ninguna criatura humana podía hacer eso, solamente Dios mismo podía hacerlo. Y entonces el Señor envió a su Hijo a nacer en un pesebre y nació el Redentor del mundo. Nadie lo tomó en cuenta por su manera en que vino. Pero 2000 años después,
El mundo sigue celebrando eso, pero ¿hay alguno de ustedes que me pueda negar cómo se celebra el nacimiento de Jesús? En ese tiempo se celebra prácticamente, la manera en que se celebra es simple y sencillamente comercial. Ustedes ven en todas las tiendas todo lo que se vende, todo lo que se hace, y entonces tenemos las compras, tenemos compras desmedidas para satisfacer los apetitos mundanales y el ego, el yo del ser humano. Por eso es que cuando alguien anda comprando, ustedes saben de que aquí en este país, para el Viernes Negro que le llaman, son colas tremendas las que se hacen en los almacenes para poder ir a comprar más barato, el último aparato que ha salido, para regalárselo a alguien. Y todo eso sucede en el marco de la celebración, entre comillas, del nacimiento del Redentor. ¿Cómo debiéramos de celebrarlo en realidad? Nosotros tenemos conocimiento de que el Señor, cuando el Señor nació, nosotros sabemos según el libro de Mateo que iba a nacer el Redentor, el Salvador del mundo. Debiéramos de celebrarlo entonces de una manera en que podamos sentir ese amor y esa gratitud hacia el Señor por habernos enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eso debiera de ser, ¿verdad? Dice, en este tiempo, a partir, según la iglesia popular, a partir del Ash Wednesday, que le llaman en inglés, o el miércoles de ceniza, se empezó a celebrar la Cuaresma para terminar en la semana de la Pasión de Cristo. Todos nosotros venimos de países donde sabemos que esta celebración la utilizamos, la mayor parte de gente tiene vacaciones, va a las playas. Tal vez nosotros no hacemos ya eso, no sé si lo hicimos antes, pero era un evento que nosotros celebrábamos para ir a playas, para ir a hacer bebederas, para ir a bailes, para ir a hacer todo menos darle gratitud al Señor por haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. Eso es lo que hace el mundo en este tiempo. En nuestros países salen procesiones, salen buses para las playas, para hacer orgías y planificar, especialmente ahora en el tiempo que estamos viviendo, que ustedes saben cómo está la situación de las maras en nuestros países, y para planificar orgías y matanzas y de toda clase de crímenes que existen en el mundo. Esa es la manera en la que el mundo cristiano celebra la pasión de Cristo. Pero tú que eres pueblo y tú que deseas pertenecer al mismo, me estoy refiriendo a los hermanos que vienen a buscar del Señor a esta iglesia o a cualquier otra de nuestras iglesias, que andan buscando el deseo de buscar a Cristo. ¿Cómo? Y yo, ¿cómo lo tenemos y cómo lo celebramos? Tú y yo y nuestros amigos que vienen a visitarnos y que quieren pertenecer al pueblo de Dios, ¿cómo celebramos este evento importante? Meditemos en las consecuencias de tomar estos acontecimientos maravillosamente divinos a la ligera, hermanos. Es muy posible que nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, no pensemos en esas maneras de celebrar. No cabría dentro de nosotros ya, ¿verdad? No sería lo correcto y no sería lo justo para nuestro Señor que murió en la cruz. Hermanos, como vimos antes, Satanás y sus huestes están vencidos.
y no debieran de tener ningún poder sobre nosotros que creemos en Dios y en Jesucristo. Posiblemente nosotros no actuemos como el resto del mundo, pero mientras estamos en contiendas y no dejemos de ser fiscalizadores de los pecados de los demás, estamos también anulando la victoria de Cristo en la cruz por nuestros pecados y le seguimos permitiendo al enemigo que ejerza un poder que ya no tiene sobre nosotros. Cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando nosotros andamos hablando de los hermanos, cuando nosotros andamos chismeando de los hermanos, cuando no estamos haciendo la obra de Dios que se nos pide que debemos de hacer, cuando nosotros somos negligentes en el estudio de la palabra, cuando no queremos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos dándole a Satanás el poder que el Señor Jesucristo le quitó en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, es que es sumamente importante que en estos tiempos en los que nosotros sabemos que estamos, que el Señor Jesucristo, mejor dicho, está a las puertas, a la vuelta, porque nosotros no podemos negar que el Señor Jesucristo lo tenemos aquí ya. El tiempo del fin, hermanos, está aquí mismo ya, hermanos. No podemos permitir que nosotros, que nos llamamos pueblo de Dios, podamos seguir cometiendo todos estos errores, estos pecados que no le agradan al Señor. Y de ninguna manera es símbolo de nuestra gratitud a aquel Dios hombre que vino a colgar de la cruz del Calvario, derramando su sangre divina por mis pecados. Necesitamos, hermanos, tener en cuenta que nosotros estamos acá porque nosotros queremos vivir con Él por la eternidad. Pero si nosotros no meditamos sobre esta situación, cómo está nuestra vida, nosotros no vamos a poder morar con Él. Somos testigos de Dios, no acusadores de parte de Dios. Somos llamados a ser testigos del poder redentor de Dios, no a condenar a otros por sus equivocaciones. Al intentar convencer a los demás de sus pecados, asumimos un papel que no nos pertenece. Esa es obra del Espíritu Santo. Este párrafo, hermanos, yo lo tomé de la lección de esta semana, que concluyó esta semana, y está en el día domingo el último párrafo para el que lo quiera leer y que lo pueda leer y pueda meditar sobre él. Dice que asumimos un papel que no nos pertenece cuando estemos fiscalizadores de los pecados y los errores de nuestros hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo, es el consolador. No nosotros el que convencerá, según Juan 16:8, al mundo de lo que pecado realmente es. Las personas que no han entregado su vida a Jesús no tienen una comprensión real de lo que el pecado verdaderamente es y de cuán destructivo puede llegar a ser. La idea aquí no es que el Espíritu Santo hará una lista de actos erróneos, más bien el Espíritu va al pecado subyacente. ¿Cuál es eso según la lección? Incredulidad en Cristo Jesús, según Juan 16:9. Nuestra mayor miseria y alienación no consiste en nuestra imperfección moral, sino en nuestro alejamiento de Dios y en rehusar aceptar a aquel a quien Dios envió con el propósito de rescatarnos de esa condición. El problema fundamental de todo pecado es que no creemos en Jesús y por ende rechazamos al único que puede salvarnos de nuestro pecado y culpabilidad. Este es el pecado que coloca al yo en el centro de las cosas y rehúsa creer en la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestro corazón y nuestra mente a la gran necesidad que tenemos de arrepentimiento y de la redención.
Hermanos, es delicado lo que se está diciendo acá. Es delicado porque de lo que nosotros hagamos a partir de hoy está nuestra vida eterna en juego. Ya dijimos, esta vida pronto va a pasar, hermanos. Ya este mundo ya está listo para destruirse. Así que nosotros necesitamos ponernos como el Señor quiere que nos pongamos. La misma divina inteligencia que interviene en toda la naturaleza habla a los corazones de los seres humanos y crea en ellos un indecible deseo de algo que no posee. Nada de este mundo puede satisfacer ese anhelo. El Espíritu de Dios les suplica que busquen lo único que les puede dar paz y quietud: la gracia de Cristo y el goce de la santidad por medio de influencias visibles e invisibles. Nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de las mujeres y los hombres y apartarlos de los vanos placeres del pecado y para llevarlos a las infinitas bendiciones que pueden obtener de él. A todas esas almas que procuran vanamente beber en las cisternas rotas, según Jeremías 2:13, de este mundo, se dirige el mismo mensaje divino: el que tenga sed, venga, y el que quiere tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. Si en tu corazón existe un anhelo de algo mejor cuanto este mundo pueda ofrecer, reconoce en ese deseo la voz de Dios que te está hablando. Pídele que te dé arrepentimiento, que te revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios: el amor a Dios y a la humanidad, la benevolencia y el amor desinteresados fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Escuchen estos. Podemos lisonjearnos como Nicodemo de que nuestra vida ha sido íntegra, de lo correcto que es nuestro carácter moral, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos lo impuro que somos. Nos percataremos del egoísmo de nuestras motivaciones y de nuestra enemistad con Dios, que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces nos daremos cuenta, escucha bien, hermano, entonces nos daremos cuenta de que nuestra propia justicia es realmente como trapos de inmundicia, según Isaías 14:14. Perdón, Isaías 64:6. Y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y moldear nuestro corazón a la semejanza del Señor. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos profanos de la incredulidad del corazón. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El Camino a Cristo, capítulo 3, páginas del 42 al 44. Hermanos, quiero decirles una buena noticia. Escuchamos todo lo que sucede cuando no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Pero tenemos una buena noticia, hermanos. Estamos acá, en este lugar. Hay esperanza para nosotros.
No hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo porque Él es el mismo que nos atrae acá. Así que, hermanos, esa es la buena noticia. Pero hagamos arreglos en nuestra vida. Es necesario que meditemos en nuestra situación, hermano. Porque como decimos, hay esperanza para nosotros. Aunque el Señor ya viene, hay esperanza para nosotros. Y mientras nosotros nos mantengamos agarrados de Él, hay salvación para nosotros. Clarifiquemos nuestras ideas, limpiemos nuestros corazones de las inmundicias del mundo y vamos a poder vivir con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Hermanos, amémonos los unos a los otros y perdonémonos nuestras ofensas. Recordemos lo que Jesús dijo en la cruz según Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la manera en que nosotros nos debemos de perdonar los unos a los otros, hermano. Quisiera invitarlos a que busquen 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5 y los versículos 17 al 19. Y dice la palabra de Dios así. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Hermanos, vuelvo y repito, amémonos los unos a los otros. Ese es mandato divino. Amén. Es un mandato divino, Señor, que no nos hace mal. Al contrario, nos hace bien. Porque así podemos vivir en armonía. Para que el Señor venga a encontrar un pueblo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Como lo pide en su palabra. Por eso es, hermanos, que yo en esta mañana, yo quiero exhortarlos a que hagamos eso, Señor, hermanos. Y que podamos en esta mañana, el llamado que quiero hacer de todo corazón es el siguiente: que si usted, hermano, hermana, niño, joven, adulto, tiene algo contra su hermana, levántese y pídale perdón. Perdonémonos los unos a los otros. Yo no sé, mis hermanos, si yo he ofendido a alguien. Le ruego de todo corazón que me perdonen, pero sí sé una cosa: sé que necesito pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos, porque como padre y como esposo sé que no soy perfecto y cometo errores. Por eso es que yo públicamente le quiero pedir perdón a mi esposa y a mis hijos por el mal que les pude haber causado. Y así, hermanos, yo quiero rogar que cada uno de nosotros, si siente algo contra su hermano, perdonémonos, hermanos. Eso es lo que Cristo nos pide. Así que los invito a que hagan eso, hermanos. De ustedes depende si lo quieren hacer. Este es el mensaje que el Señor ha querido poner en mi corazón esta mañana, y deseo que cada uno de nosotros lo atesoremos por lo que vale. Que Dios les bendiga.